بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de leyes prácticas. Vamos a continuar viendo la última parte de lo que eran las dudas en el rezo. La clase anterior hemos visto cómo se realizaba el rezo de precaución y hoy lo que vamos a ver es cómo se realiza la prosternación por omisión, que es la prosternación o sujud sahwu. Bien, ¿cómo se realiza? Bueno, una vez que terminamos de hacer el saludo, el testimonio del saludo de la última raka, preferiblemente antes de que hagamos los 3 takbiratul ihram para terminar el rezo, vamos a la prosternación y podemos decir alguno de estos dos dhikr. Bismillahi wa billahi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. O mejor decir Bismillahi wa billahi, Assalamu alayka, ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Uno de estos dos dhikr es preferible decir, el mejor es el último. Y una vez que terminamos de hacer estos dos sujud, con estos dhikr nos volvemos a sentar, hacemos el testimonio y hacemos los 3, los 3 takbir. Bien, una cosa que se dice también que es preferible, antes de ir de estas dos prosternaciones de sahwu o omisión, es preferible hacer un tahiyyatul ihram, hacer un Allahu Akbar y recién ir, pero es preferible, no es obligatorio. Bien, ¿cuándo debemos hacer estas dos prosternaciones? Lo hemos visto de forma general, pero lo vamos a ver para una ayuda a memoria, nuevamente. ¿Cuándo es obligatorio? Bueno, cuando uno habla, por ejemplo, sin intención. Estoy en el rezo y sin intención, es muy común, por ejemplo, perdón, no sé, por ejemplo, alguien me chocó o me acerqué mucho a una persona, un perdón, no fue con intención, es algo automático que me salió de los labios. En ese caso no rompa el rezo, pero cuando terminamos de hacer las rakas correspondientes a ese rezo, debemos hacer estas dos prosternaciones por omisión o por agregar algo. Bien, cuando nos olvidamos de un rukú y nos acordamos en el siguiente raka, es decir, habíamos visto antes que si estábamos parados, me olvidé un rukú, bueno, me vuelvo a sentar y hago el sujud, la prosternación. Pero si ya estoy directamente en el próximo rukú, estoy en la inclinación o estoy en el próximo sujud y digo, tengo seguridad de que no hice el anterior, me faltó un sujud en la anterior raka. En ese caso, cuando terminamos el rezo, hacemos estas dos prosternaciones por omisión o agregado. Bien, hay otros casos que es cuando uno agrega, por ejemplo, si tenemos dudas entre 4 o 5 rakas, como habíamos visto antes, o por ejemplo entre 5 o 6, que cuando yo estoy parado. Estoy parado y digo, estoy en la quinta raka o en la sexta. Ahí me siento y termino el rezo y hago estos dos, El 4 o 5 es cuando uno está sentado. Estoy sentado, ya terminé o hice uno de más. Estoy sentado, ya hice los dos sujud. Y me queda la duda, hice uno de más o estoy en el cuarto justo. Termino el rezo y hago las dos prosternaciones. Bien, ¿cuándo es precaución obligatoria hacer estas dos prosternaciones?
Cuando, por ejemplo, en el segundo raka, es algo que pasa muy seguido, digo el testimonio y por una cuestión de estar automatizado digo también el saludo, el salam. En ese caso, por precaución obligatoria, cuando terminamos el rezo debemos decir, hacer las dos prosternaciones. Bien. Si me olvidé, en la segunda raka me olvidé el testimonio, nuevamente, cuando terminamos las rakas correspondientes a ese rezo, debemos hacer las dos prosternaciones de omisión o agregado, sahú, como habíamos dicho. Bien, ¿cuándo es preferible hacerlo? Por ejemplo, nuevamente, estoy en la segunda raka, hago el testimonio y por una cuestión automática empiezo a decir el salam, as-salamu alaikum. Oh, me acordé, no, agregué palabras, digamos, que no terminé la frase nuevamente. Ahí corto y bueno, sigo con las rakas, pero al final, por hacer este pequeño agregado, debo hacer estas dos prosternaciones. Bien, si repetimos algo, por ejemplo, como dije antes, en las clases anteriores, estoy haciendo la sura y estoy a punto de irme a la inclinación y me acuerdo, uy, me olvidé de esto. No llegué a inclinarme del todo, entonces volví para hacer lo que hice antes. ¿Qué pasa? Agregué una semi-inclinación en esa raka, con lo cual hay un agregado. Y así con otros ejemplos más. Por ejemplo, como habíamos hablado antes, ya me senté como para ir al suyud y me acuerdo, me olvidé de hacer, por ejemplo, el rukú, no lo hice antes de llegar al suyud. Me paro nuevamente y ahí hago la inclinación, con lo cual agregué sentarme una vez. Esa parte agregada implica que nosotros debamos hacer de forma preferible, ¿no? No es obligatorio, debamos hacer de forma preferible estas dos prosternaciones de sahú. Bien. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها. Bien. El tema de hablar, como habíamos dicho antes, sin intención, alcanza simplemente con hacer estas dos. Por más de que hayamos hablado, por ejemplo, de forma un poquito prolongada, por una cuestión de olvido, digamos, no sé, estamos rezando y nuestro hijo empieza a gritar y nosotros por una cuestión automática le dijimos algo, una frase. Si es todo seguido y de un tirón, digamos, y sin pensar y sin darnos cuenta, con estas dos alcanza. Siempre y cuando no haya sido con intención, digamos. A veces es una respuesta automática, casi un acto fallido. Entonces, en ese caso, no hace falta volver a hacer todo el rezo y demás, sino simplemente cuando terminamos de hacer estas dos prosternaciones de sahú. Bien, ¿qué pasa cuando nos olvidamos partes del rezo? Bien, si son partes obligatorias y lo hicimos a propósito, eso implica que el rezo va a quedar inválido, como ya habíamos hablado antes. Ahora, como habíamos dicho antes, en el caso de que son rukun, volvemos a repetir nuevamente los rukun, el takbiratul ihram, la intención, el estar parado, el rukú y el suyud. Si son algunas de estos, hemos dicho todas las indicaciones, la forma que hay de compensar esta falla, digamos, esta omisión. Las hemos visto antes. Ahora bien, eso sí es sin intención. Si sin intención omitimos alguna de estos rukun, en ese caso debemos compensarlo. Ahora bien, si lo hicimos a propósito, olvidamos uno de estos rukun a propósito, el rezo es inválido. No hay forma de compensarlo. Bien. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos el testimonio? El testimonio en el segundo raka, habíamos visto antes que implicaba tener que hacer dos prosternaciones de sahú. Bien, pero no es solo eso, sino que debemos además hacer el testimonio. Lo decimos en el último
O sea, lo hacemos y hacemos las dos prosternaciones en el último raka, antes, digamos, de terminar con el rezo. Bien. Si en el momento de estar haciendo esta parte, por ejemplo, olvidamos hacer el testimonio y durante ese momento, por un descuido, lo que sea, por ejemplo, llegamos a romper la quibla o algo por el estilo, debemos volver a hacerlo, repetirlo. Nos volvemos a sentar, nos ponemos hacia la quibla y hacemos este testimonio. Bien. ¿Qué pasa si me olvidé, por ejemplo, del testimonio y me olvidé también una de las prosternaciones? ¿Qué debo hacer? Debo hacer las dos cosas. No es que me alcanza con simplemente hacer las dos prosternaciones de sujud, como volvemos a repetir. Nuevamente hacemos estas dos rakas y hacemos también el testimonio. O sea, no se agregan tampoco, no es que tenemos que hacer 4, digamos, prosternaciones de omisión, sino que debemos hacer el testimonio y estas dos prosternaciones por omisión. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con la parte de lo que son las dudas en el rezo y la forma de compensarlas. Ahora vamos a ver, aunque sea una parte de lo que es las cosas, lo que son las cosas que anulan el rezo. Bien, ¿cuáles son estas cosas? Que ahora las voy a nombrar simplemente y después las vamos a ver en detenimiento. Bien, primero que todo, perder algunas de las condiciones que hacen el rezo válido, que después vamos a ver cuáles son. Ahora, bien, al romper con alguna de las cosas que rompen la ablución o el baño completo. Nuevamente lo vamos a ver después qué significa esto. Comer o beber también invalida el rezo. Hablar con intención también invalida el rezo. Reír con intención, llorar, también invalidan el rezo. Romper la quibla, girar hacia un lado de forma intencional, nuevamente invalida el rezo. Agregar u omitir alguno de estos rukun que habíamos dicho, nuevamente invalidan el rezo. Romper el orden, la secuencia del rezo, nuevamente anulan el rezo. Poner las manos cruzadas, como hacen nuestros hermanos sunas, porque según nuestro fiqh o nuestra jurisprudencia, eso anula el rezo. Decir amén, como dicen nuestros hermanos sunna, porque también, digamos, según nuestra jurisprudencia, anula el rezo. Decir amén después de la surah Ham, como dicen, digamos, los hermanos sunna. O tener alguna de estas dudas que ya hemos visto antes que anulan el rezo. Por ejemplo, la primera, estoy en un rezo de 2 rakas y digo, uy, ¿dónde estoy en el primero? Bueno, eso anula el rezo, y etcétera, que ya lo hemos visto en las clases anteriores. Bien, por ejemplo, ¿qué significa esto que dijimos de romper con alguna de las condiciones que validan el rezo? Habíamos dicho, por ejemplo, que si nosotros estamos rezando en un lugar y no tenemos permiso para hacerlo, porque no somos dueños de ese lugar, en ese caso, si durante el rezo nos damos cuenta de que nos está prohibido rezar en ese lugar, eso anula el rezo, con lo cual vamos a tener que ir a otro lugar y rezar nuevamente. ¿Qué pasa? A veces, como dijimos antes, ¿qué significa que en el rezo rompamos con alguna de las condiciones que rompen la obligación o digamos, el baño completo o ghusl? Por ejemplo, Dios no lo quiera, estamos descompuestos, lo que fuera, y bueno, tenemos algún tipo de flatulencia o lo que fuese, eso rompe el rezo. O una mujer, por ejemplo, está en el rezo y circunstancialmente le llega el periodo. Eso rompe su baño completo, con lo cual lo rompe también con su rezo y va a tener que volver a hacerlo. El hecho de hablar, ¿qué significa? Como habíamos dicho antes, si hablamos y lo hacemos con intención, eso rompe el rezo. Y eso, aunque sea simplemente una letra nomás, por ejemplo, o dijimos algo con una intención que esté fuera del rezo y sea a propósito, digamos, porque si es de forma, por ejemplo, me pisaron el pie, bueno, me salió una palabra, y eso es,
o alguien me dio un codazo, Dios sabe qué es lo que puede pasar, por ejemplo, el rezo en congregación o Jamoat, puede pasarnos que alguien nos sale un grito o nos sale un pequeño, o nos agachamos y nos dio un dolor muy fuerte en algún lado porque estamos lastimados, eso no lo anula porque no es a propósito. Pero si lo hacemos, por ejemplo, con una intención que esté fuera del rezo, por ejemplo, alguien pasa y no queremos que se vaya porque se está olvidando a alguien, nosotros le hicimos un gesto, un gesto como sonido, digamos, o lo que fuese, o incluso si, por ejemplo, nosotros decimos Allahu Akbar, por ejemplo, que es un dhikr, pero el dhikr no está hecho con la intención de dhikr, digamos, de recordar a Dios, sino que está con la intención de, por ejemplo, no sé, alguien nos dice, ¿te quedas hoy? Allahu Akbar, por ejemplo. No, o sea, está bien, estás diciendo dhikr, pero al mismo tiempo estás con una intención completamente diferente a lo que es el rezo. Ahora bien, si es para, por ejemplo, como habíamos visto en la clase anterior, si lo estamos diciendo para recordarle al guía, al que está haciendo el rezo, de que está en forma equivocada, por ejemplo, nosotros sabemos que estamos en la tercera raka y él piensa que está en la segunda, se puede decir un Allahu Akbar, digamos, como para que no se pierda esta secuencia y para hacerle recordar al guía del rezo que está equivocado. Eso no pasa nada. Pero si es una intención que está fuera del rezo, hay un problema. Bien, esto es algo muy común, es bastante conocido entre los creyentes. Si alguien nos saluda, nos dice Assalamu alaikum, ¿nosotros qué hacemos? La opinión de la mayoría de los marja es que no debemos responder con el clásico wa alaikum salam, sino que volver a repetir simplemente lo que él dijo, Assalamu alaikum. Nos dijo Assalamu alaikum, nosotros también decimos Assalamu alaikum. O nos dice salam, nosotros también decimos salam. Pero no debemos hacer el wa alaikum salam o cualquier otro tipo de agregado al saludo que nos hemos hecho. Es obligatorio contestarle, como sabemos, el contestar el saludo para los musulmanes es obligatorio. Terminamos por la clase de hoy, espero que haya sido claro y vamos a continuar en la siguiente clase. Terminamos esta clase con un saludo al profeta Muhammad y a su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا